cierre, que la han desmantelado casi todo. Entonces vamos a hacer, ya se entregaron ayer 1007 firmas y aparte de eso 59 folios. Están pasados por el registro. Estamos protestando porque el alcalde de barrio y con su grupo de concejales prometieron que el CAP de Paraguay no se tancaría y que estarían los médicos el día 9. Incumplimiento total por parte del ayuntamiento, que ha incumplido. El día 9 no se abrió el CAP y hoy en la actualidad sigue cerrado, y esto es un incumplimiento que los vecinos no podemos ni permitirlo. Por eso estamos aquí protestando contra esto. El tema del tancament del CAP Paraguai no és actual, no és que ve amb la conjuntura de crisi i de més. El tema del tancament del CAP Paraguai fa anys. Aquí hi ha una sèrie de persones, en el Consorci Sanitari de Barcelona, i si no la senyora Sofia Ferrer, que digui el contrari, que estan des de fa molts anys obsessionades amb tancar aquest CAP. Aquest CAP és la sanitat de proximitat de la gent gran del barri de Provençals de Poblenou. La gent gran té un CAP en aquest moment a tocar de casa. Volen tancar un CAP per fer anar més lluny a la gent, que és incongruent. Ningú vol en el seu barri anar a menys. El senyor Mas, el senyor regidor, no vol un país que anem a menys. Per tant, si anem a més, millor i més CAP Paraguai i més CAPs on facin falta, però no menys. Menys sanitat és més precarietat, amb una vida més precària, amb una vida més insalubre, en una vida més deficient per tothom. I per la gent gran ho acusa encara més. CAP Paraguai més i millor, sisplau. Volem fer barracons en el Besòs. Sí, a més, allí no n'hi ha tampoc seguretat, com diuen, que no n'hi ha en Paraguai. Sí. I ara a fer barracons ahora en aquel temps y tancado. Teniendo eso allí, ya, preparado. Es algo que no. Con los años que llevamos ahí. Ahora resulta que no. Cuando éramos jóvenes, Sí. que podíamos andar. Tenim Ahora que canatos no podemos en andar, muletas venir. a 2 kilómetros. Simplemente, bueno, ellos están en su postura, que el CAP no hace falta estar más tiempo abierto, porque ha habido mucha gente que ya se ha ido a Besós. Se ha ido a Besós, ya se lo he dicho yo, porque cuando llamas para pedir número, te dicen que el CAP de Paraguay está cerrado y que tienes que ir a Besós. Entonces hay personas que se lo creen, hay quien insiste, hay quien no insiste, y eso ha creado, pues eso, una dispersión del personal y esas cosas. El médico se ha marchado allí, porque se ha marchado, porque lo han trasladado, por lo que sea, y la gente que han puesto en Paraguay lo que hacen es desinformar en vez de informar. Porque en estos momentos, ¿cuántos días está abierto el CAP y qué servicios 2 días ofrece? por semana. Ellos quieren demostrar que con esos 2 días por semana, 4 horas por la mañana, el martes y el viernes, que hay suficiente para la gente que no puede ir por movilidad o por lo que sea al otro lado. Ahora yo creo que está en nuestras manos demostrar que sí hace falta el CAP abierto. Cuando se nos pida, o sea, cuando pidamos para el CAP Paraguay una visita y se nos diga que no, tenemos que insistir que sí y que la queremos allí. Porque hasta ahora se les estaban negando las Hasta ahora a mucha gente le decían, no, no, su médico está aquí en Besós y tiene usted que venir aquí. No es obligatorio ir a ese doctor ni a ese ambulatorio. Podemos seguir yendo a Paraguay, nos visitará una doctora, que es la que hay ahora, y una enfermera, que es la que se ha negado todos estos días a hacer, por ejemplo, curas de según qué historia, hacer pruebas de sintrón y hacer otro tipo de pruebas que no tenía por qué negarse, según ellos dicen. Bueno, entonces ya les hemos dicho que o cambian de actitud, ya veremos a ver. ¿Y han llegado a algún tipo de acuerdo, compromiso? Hemos llegado a ese acuerdo. El CAP se mantendrá abierto los 2 días a la semana que hay ahora. Ahora bien, a nadie no se le puede negar la necesidad de ir a ese CAP cuando pidas hora. Tú pides hora por teléfono o le pides a aquella señorita que han puesto allí para que haga guapo, pero
si mejor si se pide por teléfono. Pues mañana todos, porque No, a ver, los que haga falta, ya no hay que... Un momento. Entonces, si la gente no se va a Besós, el CAP continuará abierto. Y si hay necesidad de ampliar los horarios, se ampliarán. Pero si cuando nosotros llamamos a Besós se nos dice: no, el CAP Paraguay no funciona, tiene que ser para aquí, para el doctor Fernández. No, yo quiero el CAP Paraguay, lo he pedido para el doctor Fernández, el CAP Paraguay. El Fernández estará en Besós, porque es allí donde ahora tiene la plaza. Pero el que quiera pedir, como ahora pedías y te decían: no, el CAP Paraguay está cerrado, tiene que darle a usted para su médico aquí en Besós. No, yo quiero Paraguay. Igual para el que tenga que ir a hacer algo con la enfermera. No se pueden negar a prestar ningún servicio. Eso que os quede claro. Que aquí hay señoras que se lo han negado. A mí me lo negaron. No se pueden no le quise negar. visitar. El Sintrón no. Pides el CAP Paraguay y te lo tienen que dar. Y si tú tienes un número o una hora de visita para el CAP Paraguay, tú tienes que ir con tu necesidad. Pero además yo sigo creyendo que el que ese CAP tenga por lo menos más horas de visita y así, está en manos de los vecinos. Que no se dejen convencer para ir a Besós. Que tenemos derecho a ir a Paraguay. Y que si mantenemos nuestros derechos, pues yo creo que iremos consiguiendo mejoras. Pero si nos vamos, pues nos hemos ido. Estamos legitimados, como ellos han hecho y se lo hemos dicho, y hemos hecho un escrito y lo han firmado todas las asociaciones o muchas asociaciones de vecinos que les decimos que están desmantelando el CAP y que han hecho a hechos consumados. Nosotros también tenemos, yo pienso, derecho a hacer las cosas que queramos hacer mientras no responden. ¿Y quién los desvía al CAP del Besós? Cuando llaman al CAP Cuando Paraguay... llamas por teléfono a CAP Besós, te dicen: ¿quiere el número para el doctor Fernández? No, yo quiero número para Paraguay. Es que el doctor Fernández, yo quiero el número para Paraguay. Entonces no tienen derecho a negarle a usted el número para Paraguay. Ni allí, ni la señorita que han puesto a la entrada del ambulatorio de conserje, ni nadie. Usted puede ir libremente al CAP Paraguay cuando le dé la gana. Otra cosa es que el barrio se decida a responder, porque somos muy mayores, muy fáciles de convencer en algunas ocasiones, porque le dicen: oiga, pero si usted no tiene el doctor Fernández, que ya la conoce, y si usted no puede venir, el doctor Fernández irá a su casa. No lo creo, porque estamos mucha más gente que no puede desplazarse allí, que sí puede desplazarse, con lo cual el doctor Fernández no podría de ninguna manera venir a atender a todos los usuarios. ¿Y esta reducción de servicios a solo 2 días cuándo se ha producido? Pues se ha producido ahora después de fiestas. Ya empezaron incumpliendo, que nos dijeron que el día 9 abrirían. Antes de Navidad teníamos lunes, miércoles y viernes por la mañana y martes y jueves por la tarde. Algunos martes ya no había consultorio, ya había de ir la gente a Besós. Pero ahora quitarle todo el servicio, pues es una barbaridad. Hemos de demostrar que sí que hacemos. Eso es todo lo que... ¡No hay cierre! ¡El CAP Paraguay!